Juegos Olímpicos, año 1904. Hay varios maratonistas preparados para largar, pero nos vamos a quedar con uno. Un humilde inmigrante inglés que se llama Thomas Hicks. Si lo logra, si atraviesa los 42 kilómetros antes que todos los demás, Thomas puede llevarse una medalla de oro. Sale con actitud, pero despacio. El truco está en la resistencia, en aguantar los desniveles del camino, no tragar el polvo que se levanta, soportar los 33 grados centígrados y la humedad de San Luis. El primer puesto de hidratación lo espera en el kilómetro 18. El siguiente en el 32. Eso es todo, no hay más. Pasa la primera hora y todavía falta mucho. Paso a paso va dejando atrás grupos de gente que alienta desde los costados. Agitan pañuelos, gritan cosas que no alcanza a escuchar. Ve a otro maratonista, llamado Fred Lords, acalambrado en un borde del camino. Un rato más tarde, por la banquina, lo adelanta un auto. No le presta mucha atención. Cerca de una granja, Thomas lo encuentra al cubano Carvajal. El cubano había ido a competir con zapatos de calle y aún así le sacaba ventaja. Pero ahora se paró a comer manzanas y los calambres de estómago no lo dejan seguir. Thomas lo pasa y sigue corriendo. A las 3 horas, cuando ya no falta tanto, siente que está por colapsar. Las piernas se le doblan, el corazón bombea al máximo. Sus asistentes se acercan para ayudarlo. Entonces le dan lo que creen que necesita: un trago de brandy y estricnina. Técnicamente, la estricnina es veneno para ratas, pero en la dosis adecuada surte efecto. Los músculos de Thomas se vigorizan. Es como una electricidad. Vuelve a correr con energía renovada. La meta está cerca, pero la victoria se le escapa. Unos pasos adelante, Fred Lords cruza la meta. El mismo Fred Lords que hace un par de horas estaba acalambrado al costado del camino. Cruza Thomas también, con lo último que le queda. El corazón es un sapo en la garganta. Está aturdido. Sus asistentes discuten con los jueces. Dicen que Lords hizo trampa, que lo vieron subirse a un auto y adelantarse por el costado del camino. Hay gritos. La multitud se agita. Thomas no oye. Intenta respirar y siente que no puede. La tierra se le mete en la nariz, en los oídos, se le pega en los ojos transpirados y el corazón taca, 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 taca. Finalmente los jueces dictaminan: Lords está descalificado. La victoria es para Thomas. La alegría no le entra en el pecho. No hay espacio para nada más en ese corazón que sigue bombeando enloquecido. Taca, 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 taca. Thomas sonríe con la mirada perdida. Ganó. Ganó la medalla de oro. Ya puede, por fin, desplomarse. Soy Marcos Aramburu. Estás escuchando Los Entusiastas, un podcast de El Gato y la Caja. Un grupo de multimillonarios está en una campaña feroz para instaurar una especie de Juegos Olímpicos disidentes. The Enhanced Games se llaman, los Juegos Mejorados. Una competencia que aspira a ser, algún día, tan grande como las Olimpiadas, con deportistas de la más alta performance, pero donde todo el doping está permitido. Si de repente vos habilitas el uso de anabólicos exógenos, y al que usa anabólicos exógenos le va a sacar, pero le va a sacar segundos al otro. La iniciativa generó muchísimo debate, y el debate sacó a la superficie algunas críticas que se le vienen haciendo al Comité Olímpico Internacional y a la Agencia Antidoping. Comprando las cosas en Pharmacity, que es donde yo las compro, no me las da nadie, pueden estar contaminadas y no tengo ningún laboratorio que pueda corroborar de que no tenga ninguna sustancia prohibida. Para algunos, los juegos mejorados son una mala idea. Dicen que es mentira que las competencias van a ser más justas. Los que mejor lleguen van a ser los que tienen más tecnología, más conocimiento, más plata. Para otros, directamente son una idea peligrosa. Dicen que los competidores se van a morir. Y sin embargo, los organizadores de los juegos mejorados insisten y van sembrando el campo de preguntas. ¿Hasta dónde podemos científicamente mejorar la performance de un deportista? ¿Hasta dónde queremos mantener separadas las drogas del deporte? Esto dice la página oficial de los Juegos Mejorados.
Los Juegos Mejorados no son solo un desafío para los Juegos Olímpicos, sino un enfoque visionario para el deporte en su totalidad. Desarrollaremos conocimientos científicos, descubrimientos médicos, protocolos de seguridad y eventos deportivos que rompan récords para unir a la humanidad e inspirar la innovación. Su presidente y fundador es el Dr. Aaron de Souza, un empresario transhumanista, inversor y filántropo. Un tipo versátil que se mueve entre la tecnología y la filosofía del derecho. Su nombre suele aparecer cerca de otros transhumanistas como el alemán Peter Thiel, fundador de PayPal y principal inversor de Facebook, o el de Christian Angermayer, también alemán y conocido por sus inversiones en hongos alucinógenos, biotecnología de la longevidad y Bitcoin. De Souza es un tipo tranquilo. Habla como un científico, con algo de soñador y aventurero, pero en junio de 2023, cuando presentó su proyecto de Juegos Mejorados, eligió ponerle un poco de épica. He pasado toda mi vida luchando contra la corrupción y el mal. Hoy me complace anunciar mi próxima batalla, el Comité Olímpico Internacional. Junto con un equipo de atletas olímpicos y científicos destacados, estamos construyendo un nuevo tipo de evento deportivo, uno que celebra abiertamente el progreso científico. Ciencia es una palabra que aparece seguido en los argumentos de Souza. Es un parteaguas. Según su visión, él está del lado de la ciencia y el Comité Olímpico del lado opuesto. Anticiencia, les dice. Y como si eso fuera poco, los acusa de corruptos burócratas, chupasangres, que ganan millones al año y vuelan por todo el mundo en jets privados. Bien, hasta ahí un resumen de lo que sabemos de Souza. ¿Qué sabemos del Comité Olímpico? Cuando Thomas Hicks casi se muere, el comité ya llevaba 10 años existiendo. Pero recién en 1967 se pronunció sobre la relación entre las drogas y el deporte. Ese año, el ciclista Tom Simpson murió intentando subir una montaña durante el Tour de France y la autopsia reveló que Simpson había consumido anfetaminas y alcohol. El Tour de France y las Olimpiadas son competiciones completamente distintas, pero el episodio bastó para que el Comité Olímpico tomara conciencia. Formó una comisión médica de investigación y prohibió el consumo de sustancias en las Olimpiadas. El gran aliado del comité es la WADA, la Agencia Mundial Antidopaje, que recién se fundaría en 1999, financiada primero por el comité y luego a medias entre el comité y los países del mundo. Con esta agencia, la prohibición del dopaje cruzó los límites de las competencias olímpicas y alcanzó a todo evento deportivo profesional, ya sea internacional, nacional o universitario. Básicamente quedan afuera de su jurisdicción solamente los deportes amateurs y aquellos cuya federación no adhiera al Código Mundial Antidopaje, como por supuesto los Juegos Mejorados. Con el paso del tiempo, los casos de muertes y descompensaciones por uso de estupefacientes como el de Thomas Hicks se redujeron muchísimo, aunque empezaron a aparecer otros problemas. Falsos positivos, condenas injustas, alimentos contaminados o condiciones genéticas que desafiaban los estándares de la evaluación. En definitiva, la posibilidad de faltar al reglamento por error y aún así ser sancionado. En los últimos años, todos esos problemas pasaron a ser parte de los argumentos de Souza para desprestigiar al comité mientras promocionaba su proyecto, por ejemplo, con grandes carteles desplegados en las calles de París mientras se jugaban las Olimpiadas de 2024. Por su lado, el Comité Olímpico prefirió ignorar los berrinches de Souza y no responderle demasiado, pero también trazó una línea en el suelo. Sebastián Coe, miembro del comité, doble medallista de oro y uno de los arquitectos de las Olimpiadas de Londres 2012, dijo lo siguiente: esto es una tontería, solo hay un mensaje, y es que si alguien es lo suficientemente idiota como para participar oficialmente en esto, será sancionado por mucho tiempo. En todo caso, la discusión viene dándose en estos términos.
Los impulsores de los juegos mejorados acusan al comité de ser retrógrado, corrupto, autoritario y anticiencia, y a ellos el comité los acusa de ser lisa y llanamente criminales y les advierten que van a tener que levantar los cuerpos muertos de las pistas de atletismo. En semejante cancha embarrada es difícil hacer pie. ¿Es posible que el doping esté demonizado más allá de lo que conviene o es justo? ¿Serán estos ángeles de la inversión privada quienes vengan a llevar el deporte de alta performance al siguiente nivel? Bueno, cuando se dejan de lado las chicanas, es posible ordenar la discusión en 3 ejes principales. Primero, la salud y lo que la ciencia tiene para decir al respecto. Segundo, la cuestión del financiamiento privado, que incluye a su vez el debate sobre el pago a los deportistas. Y por último, pero no menos importante, las grandes promesas: mejorar la performance y equilibrar el campo de juego. Vamos a ir de a una. En honor a Thomas Hicks, que ganó una medalla a fuerza de brandy y veneno para ratas, empecemos por la salud. Yo soy Eugenio Toto, todo el mundo me conoce como Toto, Viviani Rossi. Soy médico, especialista universitario en nutrición. Soy profesor de fisiología en la Facultad de Nutrición acá en la Universidad de La Plata. Y dirijo 2 posgrados. Uno de alimentación basada en plantas y otro sobre suplementación y ayudas ergogénicas en el deporte. No somos seres que hayan evolucionado para correr 100 metros en 9 segundos o para levantar pesas de 400 kilos. Por eso, lo primero que necesito preguntarle a Toto es: ¿cuán sano es ser deportista olímpico? Si tengo que pensar en la salud física, te diría que depende de la disciplina. Hay disciplinas que rozan mucho lo dejar de estar saludable en deportistas de élite, porque llevas a tu cuerpo a entrenamientos mega exigentes. A veces entrenan arriba de 6 horas por día. Pero la salud no es solo física. Si además vos querés ganar una medalla en un juego olímpico siendo deportista de élite, y estamos hablando de que vas a ser el primero, el segundo o el tercero mejor de todo el mundo de los 8.000 millones de personas que habitan en la Tierra. O sea que para ahí tenés que tener una preparación física y mental, espiritual, excepcional. Y el estrés y la presión que podés llegar a sentir es algo inaudito. Dicho de otro modo, la sola elección de ser deportista de alta performance involucra poner en crisis tanto el cuerpo como la mente. Agregarle drogas a esa ecuación parece mucho. Sin embargo, Toto no se muestra muy en contra. Yo creo que se puede, pero todavía necesitamos mayor formación los profesionales, incluso en el elite. Se puede. Hay un bagaje de drogas a utilizar impresionante. Creo que sí. Mi temor es una formación insuficiente, pero eso ponele que con el tiempo pueda mejorar. O sea que el límite no es científico. Técnicamente, si se hiciera bien, sería posible acompañar a un deportista con las sustancias adecuadas y el control médico adecuado para alcanzar su máximo potencial. Todo puede llegar a tener compromiso en la salud en la dosis inadecuada, o todo puede estar cuidado en la dosis adecuada. La cafeína estuvo prohibida, de hecho. Estuvo prohibida la cafeína. Y la tuvieron que permitir porque le daba dopaje positivo cuando tomaban café. Y al caso de la cafeína se puede agregar otro también muy emblemático. La agencia antidoping actualmente tiene prohibida la marihuana, a pesar de que es una sustancia que no da ningún tipo de ventaja deportiva. Bueno, está prohibiendo porque viene de la prohibición que hizo la sociedad anterior para mí a la marihuana, que es mucho más profundo. El caso de la marihuana abre además otra faceta de la discusión. Se trata de una droga de bajo riesgo, que no da ninguna ventaja deportiva y que desde hace milenios se usa para combatir el estrés. Es decir, la prohibición rige sobre una sustancia que en general los deportistas usan para aliviar los síntomas que la propia práctica deportiva de alta performance le genera. Si solo los ayuda a relajarse al final de un día exigente, ¿por qué negársela? Bueno, Toto tiene una teoría. Ahí hay goce. Ahí se manifiesta el goce. Te voy a prohibir algo que sé que no te modifica el rendimiento deportivo y sé que te puede hacer bien, pero te lo prohíbo porque yo creo que eso es una sustancia que debería estar prohibida para toda la humanidad. Ahí está el goce manifestado, desde el punto de vista psicológico. El ángulo me resulta interesante, pero
me da miedo que sea una salida fácil. El sistema prohibicionista es sádico, sí. Estructuralmente es sádico. Pero acusar de sadismo al Comité Olímpico se parece demasiado a los argumentos de De Souza y no quiero todavía darle esa ventaja. Anotémosle por ahora un punto. De las 23 clases de sustancias que la agencia antidoping prohíbe, solo 5 tienen evidencia científica indicando que dan ventaja deportiva. Prohibir el alcohol, la marihuana y otras drogas similares parece ser una decisión que no se apalanca en la ciencia, sino en la moral. Y es justamente el ángulo moral el que los impulsores de los juegos mejorados buscan explotar más en el debate. Esta es otra declaración de Aaron De Souza hablando sobre el Comité Olímpico. Estos burócratas están interesados en proteger su propio terreno. Han llevado una vida muy buena. La mayoría de ellos son jefes de federaciones deportivas internacionales. Reciben salarios gigantescos. El presidente del comité viaja por el mundo en un jet privado. Literalmente vive en un palacio mientras los deportistas olímpicos están empobrecidos. El primer reflejo de esta declaración podría ser: ¿y De Souza en qué viaja? ¿Cuán grandes son los ingresos de Christian Angermeyer? ¿En qué tipo de casa vive Peter Thiel? Pero perseguir esa línea es entrar en la lógica de la batalla tal como está instalada. Quizás mejor sea entender la última parte del argumento. Sobre todo desde acá, desde Latinoamérica, poner el foco en los deportistas y sus realidades. ¿De qué viven ellos? ¿Cómo se financian? ¿Cuál es el precio que pagan para tener siquiera una chance de ganar? Yo soy Daniel Ángel Villafañe, soy gimnasta de la selección nacional. Hace 12 años que estoy en la selección nacional. A los 19 años fue mi primer sudamericano de gimnasia artística. Ahora tengo 31, así que fueron 12 años de competencias internacionales, sudamericanos, panamericanos, mundiales, juegos sudamericanos, juegos panamericanos, menos un juego olímpico. Estuve en todos lados. El currículum de Daniel es extenso. Además de eso, estudio educación física en el Romero Bress, en Núñez. Estoy en 4º año, ya estoy terminando la carrera. También estudié economía en la UBA. Y no se termina ahí. Además de eso, trabajo para el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, haciendo clínicas y charlas. Tampoco ahí. Tengo un emprendimiento personal que se llama De Atleta a Atleta, que la idea justamente es contribuir con los gimnastas, contarles un poquito cómo es la vida de un gimnasta. Y además, por último, soy presidente de la Comisión de Atletas dentro de la Confederación Argentina de Gimnasia y funciono como nexo entre deportistas y atletas. Y sin embargo, hoy en día estoy pensando en ir a trabajar de Uber a la noche, un par de días, para por lo menos estar un poquito más cómodo a fin de mes. En las declaraciones y argumentos de los organizadores de los Juegos Mejorados, el mundo subdesarrollado brilla por su ausencia. No queda claro de qué forma el proyecto articula las diferencias económicas que puede haber entre competidores estadounidenses o alemanes y casos como el de Daniel Villafañe. Yo no sé si tengo la estructura para una medalla mundial, porque no se trata solo de tus condiciones, tus ganas, tus huevos, porque contra los que vos competís tienen condiciones, tienen ganas y tienen huevo, y además tiene un apoyo brutal. Aún así, en los Juegos Mejorados saben que la cuestión económica no es un tema menor para un deportista. Por eso, uno de sus argumentos centrales gira en torno a la promesa de pagarle a los ganadores, algo que el Comité Olímpico sigue debatiendo. Actualmente es decisión de las federaciones de cada país si premiarán o no a sus medallistas y con qué monto. El comité solo gasta en la organización del encuentro, que, por cierto, no es barata. París costó $8.000 millones y Tokio superó los 15.000 millones. Así, atraídos por la perspectiva de recibir un buen pago por todos sus esfuerzos y retenidos por la amenaza de ser sancionados muchísimo tiempo, los competidores se debaten si oír o no los cantos de sirena de los Juegos Mejorados. Este es el principal problema que enfrentan los organizadores para concretar el primer certamen. Y es que, hasta ahora, que se sepa, tienen un único inscripto.
James Magnussen es nadador australiano. Ganó una medalla de plata y 2 de bronce. Cuando en 2019 se retiró de las competencias de alta performance, tenía una sola cuenta pendiente. Había quedado a 0,19 segundos de igualar el récord mundial en los 100 metros de estilo libre que para ese momento conservaba el brasileño César Cielo. Sin embargo, en su momento, el brasileño había usado un traje de poliuretano que facilita el desplazamiento en el agua. Un traje que después fue prohibido por considerar que brinda una ventaja injusta y que por lo tanto Magnussen no pudo usar cuando le tocó competir a él. Esa fluctuación en las reglas fue probablemente el disparador para que Magnussen decidiera volver a las aguas en los juegos mejorados. Si una tecnología textil lo había dejado fuera de la gloria, ¿por qué no alcanzarla unos años más tarde de la mano de otra tecnología, esta vez farmacéutica? Él lo puso en estos términos. Quiero abordar esto de la manera correcta, tomar los suplementos adecuados. Quiero tener el equipo adecuado detrás de mí. Me gustaría documentarlo en video, mostrar cómo se puede hacer de forma segura y adecuada y crear un deportista que no hayamos visto antes. Un deportista que no hayamos visto antes. Ahí está la otra promesa, la otra motivación que los juegos mejorados buscan explotar. Porque después de sacar toda la hojarasca, la verdadera pregunta para hacerle a un deportista de alta performance es ¿qué quiere? ¿Qué deseo está persiguiendo? Ganar para mí se siente esto. Estás como arriba de la tierra y están todos abajo tuyo. Vos estás encima, estás en la cima. O estás en la punta del Everest. Eso para mí se siente ganar. No significa ser superior, estoy encima. Están todos abajo mío. El deportista que quiere ganar los 100 metros va a poner en riesgo su vida, si es necesario. Eso es lo que se suele decir. Y sí, la historia del doping está repleta de ejemplos. El velocista británico Dwayne Chambers y los esteroides anabólicos, la patinadora rusa Kamila Lavieva y la trimetazidina, el velocista congoleño Dominique Mulamba y el estalozonol. Y la lista de casos es larguísima. Más larga aún es la lista de efectos secundarios que esas drogas pueden tener. Hipertensión, atrofia testicular, hepatitis, Parkinson, infarto de miocardio. En general, los deportistas suelen negar toda responsabilidad y apelar a estas suspensiones ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Alegan que la droga fue tomada involuntariamente, a partir de alimentos contaminados o medicamentos de venta libre que pueden contener otras moléculas no informadas en los prospectos. No pasó, pasó sin querer, o incluso pasó pero la culpa es del otro. La realidad es que yo no sé si un entrenadora medio demente, con tal de que su gimnasta tenga algún resultado más en estos juegos, le hace una intervención, digamos, de dopaje con sustancias y no se la hace de forma correcta. Se sabe que algunos países lo han hecho. No lo dice, pero se refiere al caso de los rusos. En 2015 se descubrió que la Federación Rusa de Atletismo había estado administrando drogas a sus atletas de forma sistemática durante años. El escándalo cayó sobre el laboratorio que manipuló las muestras, al Ministerio de Deportes ruso y, según algunas fuentes, salpicó también a la KGB y al mismísimo Vladimir Putin. Y ninguno de esos deportistas se ha muerto, le pasó nada. Porque vos tenés un departamento médico, un médico de cabecera que regula todo eso. Entonces, ahí te digo, bueno, en esas condiciones tan bien contenidas, y capaz que hasta corren más, pican más, meten más goles, ok. Ahora, en países en desarrollo, yo creo que puede llegar a ser un peligro brutal. Daniel abre sin querer una pregunta. Si los países desarrollados tienen mejores equipos médicos con acceso a sustancias de buena calidad, ¿no será por eso que en general cosechan más medallas? Según Aaron da Souza, actualmente en los Juegos Olímpicos, el 44% de los competidores consume algún tipo de sustancia para mejorar su performance. Lo que pasa es que solo el 1% es descubierto. Si sus datos son ciertos, los juegos mejorados no harían más que sincerar una realidad.
la mayoría de los medallistas ya están en infracción. Sin embargo, el número tiene un reverso. Si el 44% de los deportistas consume drogas, significa que el 56% no lo hace. ¿Por qué? ¿Por el miedo a las sanciones? ¿Por preservar la salud? ¿Por un sentido de la moral estricto y alineado con los valores del certamen? Cualquiera sea la respuesta, significa que no todos los competidores están dispuestos a cualquier cosa para buscar la máxima gloria. Tiene que haber otras razones para estar en el juego, y quiero encontrarlas. Y cuando estábamos en París, en los barcos, ahí, porque era toda la inauguración en el Sena, veía a toda la gente desde los balcones, gente de un montón de banderas, los barcos de los otros países, y decía, esto solo lo puede hacer el deporte. O sea, estamos personas de todas partes del mundo, ninguna está con un arma agarrando a tiros a otra, y digo, es que en realidad el deporte es re grosso lo que genera. Lucía Falasca es, ante todo, una navegante. Tiene 3 Olimpiadas encima, una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos, 7 títulos sudamericanos y está entre las mejores competidoras de vela en la categoría láser en el mundo. Igual que a Daniel, le gusta ganar. Pero también, igual que a Daniel, cuando tiene que describir lo que siente por su disciplina, se pone los ojos de la infancia y se larga a contar una historia. Y yo los acompañé un fin de semana y la entrenadora me dijo, ¿no querés salir a probar? Yo tenía 7 años. Dije, bueno, dale, fui. Y fui a navegar y cuando volví se ve que le dije a mi mamá que quería navegar. También recuerdo el gimnasio, cómo era el espacio, mis nuevos compañeros, los nervios que yo tenía. Quedó grabado en mí. Y mi mamá me dijo que no, porque me acababan de comprar los patines para hacer patinaje artístico con mi prima. Pero bueno, yo sé que insistí mucho y finalmente, bueno, mi madrina accedió a pagarme la escuelita de vela. Hay una particularidad que tiene los gimnasios de gimnasia artística, que es el magnesio volando por el aire. Y había mucho magnesio volando en el aire. Se podía navegar los sábados o los domingos, yo navegaba los 2 días. O sea que claramente, me había enganchado mucho, no sé, con la libertad de estar en el medio del río. Entonces me acuerdo de esa imagen de ver como polvo en el aire, en realidad, si te lo puedes pensar. O sea, viene alguien capaz de seguridad de higiene y te dice, no, esto está inhabilitado, pero en la cabeza de un niño de 7 años de ese momento había sido algo increíble. Veo a los chiquitos de 7 años que son minis y yo cómo están en el medio del río solos en un barquito chiquitito, no sé, serán 2 metros con una velita y están ahí criaturas de 7 años solas. Esas pequeñas cositas. ¿Por qué estos deportistas parecen inmunes a las promesas de los juegos mejorados? Capaz la respuesta hay que ir a buscarla a esas experiencias tempranas. Por ejemplo, Lucía a los 15 años fue descalificada tras ganar una regata porque los jueces consideraron que había largado antes. En mi deporte nosotros largamos en una línea imaginaria, nos dan un top de largada y ponen 2 lanchas y empieza una cuenta regresiva de 5 minutos. Se supone que vos no podés estar adelantado de esa línea, que como te digo es imaginaria, es una persona que está en una lancha mirando hacia la boya y definiendo que esa es la línea. Que no por imaginaria resultó menos determinante. No sé si fue injusticia o no, sé que me formó mucho a mí como persona y como deportista de que ante una situación mala, buscar el lado positivo y seguir para adelante. No caer en la frustración, sino como revertir esa situación. Son tantas las dificultades que enfrenta un deportista de un país subdesarrollado que cuesta convencerlo de que el simple hecho de habilitar el dopaje permitirá equilibrar la cancha. La cancha nunca va a estar equilibrada. La injusticia es parte del desafío. Bien, ordenemos los argumentos. Está claro que la propuesta de los juegos mejorados es posible. La ciencia médica permitiría, con los cuidados necesarios, desarrollar competidores de élite de forma segura. O por lo menos, no más insegura que la situación actual de cualquier deportista de alta performance. La promesa de pagarles a los medallistas es una buena razón para atraerlos. Pero al mismo tiempo, no hay ningún obstáculo fuera de la burocracia del Comité Olímpico que impida a priori hacer lo mismo en las Olimpiadas. En ciertos países, la verdadera solución debería venir de la mano de un mayor apoyo por parte de los gobiernos a los deportistas. Sobre la promesa de que liberar el doping permitirá un juego más justo, bueno, ningún juego es del todo justo. Y la posibilidad de llevar a los atletas a niveles nunca alcanzados por la humanidad
Es tentadora, pero no todos están dispuestos a hacerlo. Los que sí, se exponen a recibir sanciones demasiado severas por parte del comité, así que por lo pronto no muchos se animan a manifestar interés en los juegos mejorados. Quizás lo que falta entender tiene que ver con un debate más antiguo. Una de las principales críticas a la agencia antidoping, ya no de parte de los juegos mejorados, sino de los mismos deportistas, es que sus listas de sustancias prohibidas es muy cambiante y no siempre se puede saber de qué lado cae cada consumo. Cuando vos vas a las sustancias permitidas y prohibidas por el COI y te metes en lo finito, te das cuenta que es todo subjetivo. Pero, en favor de la agencia, lo que se puede decir es que no siempre es fácil trazar la línea que divide lo que es una droga de lo que es, por ejemplo, un alimento. No va calculando cuánta comida para la primera rotación, que es a las 9 de la mañana, pero la última es a las 11:30, 12. Con lo cual en el medio tenés que estar comiendo banana, gomitas, Red Bull, café, ¿Un energizante? ¿Gomitas? lo que quieras que te levante. Y también cuesta trazar la línea que separa lo que es una droga de lo que simplemente no lo es, como las autotransfusiones de sangre que hacen los ciclistas para mejorar la oxigenación. Creo que no quieren pasar la línea de esto es natural y esto deja de ser natural. Por ejemplo, que vos te autotransfundas sangre, estás poniendo algo natural pero en un proceso que no es natural. La taurina, uno de los compuestos que contiene el Red Bull, se podría conseguir en animales y plantas. Pero para hacer Red Bull, la fabrican de forma sintética. Dicho de otro modo, lo que divide lo natural de lo no natural también es otra línea difusa. Por eso digo que el debate es filosófico. Y para mí lo mejor es, bueno, hay una tendencia, va hacia ahí, abarquémoslo desde la ciencia y desde la salud para que sea algo cuidado y para que sea algo abierto a todos y que todos tengan las mismas posibilidades. Ahí sí creo que Toto dio en el clavo, porque la conversación vuelve una y otra vez al problema de la performance y la justicia. Y hay algo más para decir sobre este tema. En estos juegos, si la gente se dopa, va a pasar lo mismo en definitiva. O sea, los que mejor lleguen van a ser los que tienen más tecnología, más conocimiento, más plata para poder llegar a eso. Una dieta a base de higos y carbohidratos, Red Bull y gomitas no es del todo natural, pero es algo que está al alcance de la mayoría de los competidores. Un anabólico diseñado en un laboratorio de alta complejidad y un equipo médico capaz de administrarlo de forma segura, ya es otra cosa. Es que la carrera va a ser de laboratorios. El deportista que veas correr, que esté en los 100 metros, ese va a ser la ratita. Phelps ganó, no sé, creo que 15 medallas de oro, una cosa más que toda la historia en todos los Juegos Olímpicos, y le dio una vez después dopaje positivo para marihuana, para cannabinoides. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a castigar? Imagínate si lo hubiesen castigado todo lo que hubiésemos perdido. Los argentinos sabemos muy bien lo que el antidoping nos puede hacer perder. Lo aprendimos en Estados Unidos en el 94. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Y estuvimos muy cerca de perderlo nuevamente, años después, cuando la hormona de crecimiento de un niño hipertalentoso decidió dejar de funcionar. Lionel Andrés Messi tuvo que recibir un tratamiento especial en Barcelona para que su cuerpo siguiera desarrollándose hasta ser el de un adulto. Un cuerpo capaz de alojar y ejecutar todo ese talento que él llevaba dentro. A Messi le curaron una patología dándole hormonas de crecimiento. Pero la pregunta obligada es, ¿dónde pararon? ¿Le dieron el mínimo indispensable? ¿Lo llevaron hasta el promedio de su curva de desarrollo? ¿O lo sometieron al máximo posible? Sucede que este extraterrestre es tan extraordinario que no nos calienta hasta cuándo querés dársela. No importa si le dieron de más, porque a mí me puede dar toda la hormona de crecimiento y yo no hago 3 jueguitos seguidos. Creo que a esto se refiere Daniel cuando dice que la cancha siempre está inclinada. A veces está inclinada a favor nuestro y reclamamos el derecho a usar la ventaja que nos fue dada en suerte. En cualquier caso, no hay tal cosa como una competencia del todo justa. Pretenderla es desconocer la naturaleza misma de la competición. Y aunque los juegos mejorados pueden llevarse adelante de una forma más o menos segura,
no va a ser una carrera de seres humanos. Va a ser una carrera de laboratorios para ver qué humano rata puede llegar más lejos, más alto, más rápido. No van a ser más justos, solo van a ser injustos de otra manera. Sin embargo, toda la polémica sirve para volver a llamar la atención sobre un hecho que a menudo se elige olvidar. Los seres humanos nos drogamos. Nos drogamos con sustancias peligrosas y con sustancias seguras, con sustancias legales e ilegales. Nos drogamos con bebidas y con comidas. Nos drogamos con fines recreativos, sociales, religiosos, medicinales y, por supuesto, también con fines prácticos. Para rendir más en el trabajo, en casa, en el gimnasio. Se le puede exigir a los deportistas que no lo hagan, es cierto. La pregunta es, ¿se puede esperar otra cosa? Año 2025. Más de un siglo después de que Thomas Hicks diera ese histórico trago de brandy. Los organizadores de los Juegos Mejorados insisten en que el primer certamen tendrá lugar pronto y prometen que va a incluir deportes de combate, ciclismo, natación y atletismo. Ridley Scott, director de películas como Alien, Gladiador, Blade Runner, está trabajando en un documental sobre el evento. Si bien él no dio ninguna declaración, su productora dijo que el objetivo es capturar el espíritu de la época. Pero, ¿cuál es el espíritu de la época? En Dinamarca los gimnasios están divididos entre aquellos que admiten que sus clientes tomen drogas de performance y los que lo tienen prohibido. Estos últimos realizan controles de sangre y orina en sus propios clientes y tienen en la puerta un cartel con una cara sonriente que los identifica como prohibicionistas. Los otros tienen un cartel con una cara enojada. La división parece demasiado clara, ¿no? Demasiado tajante y un poco arbitraria. ¿A qué gimnasio debe ir la persona que consume proteína para entrenar y se fuma un porro a la noche para ir a dormir? Cosas que pasan en Dinamarca. Pero bueno, todo este episodio parece estar cruzado de líneas así. La línea trazada en el suelo por el Comité Olímpico que le impide a los deportistas competir también en los Juegos Mejorados. La línea de largada de Lucía, literalmente dibujada en el agua. La línea intermitente en las reglas de la natación que dejaron a Magnussen sin récord mundial. La línea demasiado sinuosa que separa las sustancias prohibidas de las permitidas por la agencia antidopaje que hoy son unas y mañana son otras. Líneas borrosas, quebradas, discontinuas. ¿Cuánta dosis cuenta como veneno? ¿Quiénes son las ratas? Los Entusiastas es una producción del Gato y la Caja. Activa la campanita para enterarte cuando salga el próximo episodio. Y, si te gustó, recomendáselo a alguien más. Escuchaste la voz de Marcos Aramburu, con testimonios de Toto Viviani Rossi, Daniel Villafañe y Lucía Falasca. El guión lo escribió Juan Cruz Galeán. El diseño de sonido, la edición y la técnica estuvieron a cargo de Ignacio Orbojo. Dirección de arte, Juan Manuel Garrido. Identidad visual, Daniela Filippelli. Investigación y coordinación, Juan Cruz Galeán, Rocío Pliegue y Camila Lynch. Si quieres conseguir libros sobre drogas y otros temas que nos entusiasman, entra al gatoylacaja.com/tienda. Aprovecha el código entusiastas y compra con descuento hasta el 31 de mayo de 2025.